Muy buenas tardes. Son las 19 horas. Algo no encaja acá, allá tampoco. ¿En dónde está encajando? ¿En dónde algo? está encajando? Porque pareciera que en Europa se desencajaron un par de cosas. Este fin de semana ganó la extrema derecha y mañana en nuestro bello país se vota la ley de bases y uno de los temas más polémicos de la Argentina en las últimas semanas, meses, el tema de Rigui, que es un nombre extraño, una sigla extraña que vamos a tratar de elucidar, de analizar y sobre todo de pensar la alternativa con nuestro amigo Pablo Chena, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Pablo, por venir. Estamos muy contentos de recibirte. Con Pablo hace una banda de años ya que laburamos juntos. Así es. ¿Hace cuánto se conocen más o menos? 2012, no, antes, Antes, 2010. Sí, Nos conocimos hace en un viaje a 12 años. Colombia. De casualidad estamos al lado en el avión. Mirá vos. Los dos invitados al mismo congreso para hablar ya en ese momento de economía popular. Una Cosas bolsa. raras que pasaban. Che, tengo un dato para compartir A ver, sobre la yerba la aguantadora contale. que te voy a contar, Pablo. Todos los programas seguimos el índice yerba de la aguantadora, que es una cooperativa del bendito norte de nuestro país, y tenemos la ilusión de que en algún momento vamos a hacer un estudio de cómo fue fluctuando esa variación de precios. El día de hoy está 4.615 pesos. Aumentó. Eso quiere decir que aumentó. Aumentó y bastante, te voy a decir. Bastante. Y ya, o sea, la promo que tenía en Mercado Libre, fuera, Ya fuera. arruinada. Pero bancamos la aguantadora porque tiene un nombre, Tiene un buen nombre. tiene un buen nombre y además es una muy rica yerba. Total. Aguanta, viene aguantando. Viene aguantando, viene aguantando. No sé si ellos saben que nosotros lo bancamos tanto. Pero digamos. podríamos decirles, ¿no? Tendríamos que entrar en contacto con Habría ellos. que decirlo. Bueno, vamos al grano. Pablo, en este programa nosotros tratamos, como dice un amigo, de venir llorados. Es decir, que tratamos de no entrar una vez más en la queja, que nos están cagando con el Rigui, con la ley de base, etcétera, porque eso ya lo sabemos. Y información, diría, mínima circula por todos lados. Lo que tratamos en una primera etapa es de llevar a cierto análisis, cosa que estamos acostumbrados, vos y yo, a delirarla. Las conversaciones con Pablo duran 2 o 3 horas, así que suspender los programas que hay después porque viene para largo. O sacanos del aire. Claro, una de dos. De acá nos sacan no callados. ¿Qué conexión hay entre la victoria de la extrema derecha este fin de semana y el Rigui de mañana? Estamos a martes entre los dos procesos. Gran pregunta. Sí, de hecho que el RI es parte de la ley de bases que se va a votar mañana en el Senado. No sabemos si mañana o pasado mañana va a terminar la votación, pero que pone en juego muchísimos, te diría, intereses desde varios puntos de vista, por así decirlo, y también derechos y el futuro, te diría, de la mayoría de los habitantes sub 30 de este país. Mañana se juega gran parte del destino de la Argentina. Rigui, que es el régimen de incentivos para grandes inversiones, ¿verdad? Es así. Exactamente. Sobre ese punto vamos a llegar, pero para poner a Rigui en un contexto o en un proceso, mejor dicho, tratemos de ver justamente qué tiene que ver un régimen de gran inversión con un gobierno de extrema derecha. Estamos de acuerdo ya que este es un gobierno de extrema derecha, ¿no? Digo, lo reivindican, se identifican, ya no hay muchas dudas, no es nueva derecha, no es un outsider que viene de la nada y que maneja redes y que gana de carambola unas elecciones. Es la extrema derecha que ganó las elecciones de este país y que se asocia a partidos de extrema derecha neofascistas del mundo entero. No, y aparte esto de que viene de afuera, con qué intereses tiene y tal, o sea, no hay manera más tangible de verlo cuando empezás a ver los capítulos de la ley bases. O sea, cada capítulo de la ley bases tiene un nombre, un apellido y una empresa, industria o un interés atrás. Casi que se podría llamar la ley de los monopolios. Algo así, ¿no? Y sobre eso vamos a volver, porque ahí hay una particularidad entre la extrema derecha de Milei y las extremas derechas que ganaron este fin de semana en Europa. De hecho, Vox, con el que estuvo Milei, no le fue muy bien en España, pero las extremas derechas, diría, tradicionales, sí crecieron un montón. Mira. ¿Cuál sería la diferencia? Hay un denominador común a toda estructura fascista, ¿no? Es que lo insistimos muchas veces en este programa, que es el odio al otro, ¿no? En el caso europeo es el inmigrante,
En el caso de Milei es la casta, el ñoqui, el vago, como una categoría genérica, ¿no? Y que se convirtió en un odio generalizado. Ahí hay un denominador común, el odio al otro. Pero ahí a lo que diferencia la extrema derecha argentina de la extrema derecha de los países europeos, inclusive de Estados Unidos, es que finalmente la extrema derecha europea es proestatal, Mirá qué Milei es sorpresa. antiestatal, es nacionalista, Milei es antinacionalista, inclusive transnacionalista, mejor dicho. Con lo cual en esa estructura vemos que hay un denominador común y una gran diferencia. Por eso Milei de alguna manera es una especie de fascismo periférico. No es el fascismo de los países centrales. Me interesa mucho el concepto de fascismo periférico y también para dejar un poco esta comparación que solemos hacer de no, Milei con Bolsonaro, Milei con Trump, Milei con este, Milei con el otro. Hay diferencias y es importante que las tengamos en clara, sobre todo en relación al Estado y al nacionalismo y al el rol que le dan también a las industrias nacionales, ¿no? Claro, porque finalmente los fascismos siempre históricamente trataron de devolver cierto brillo y cierta potencia, de mala manera, a la nación que expresaban. El fascismo periférico es un fascismo que somete a la lógica colonial, no es un fascismo que busca una superpotencia. Si bien discursivamente Milei trata de simular eso, pero en la práctica gran parte de lo que se discuta mañana es justamente un sometimiento a los flujos internacionales e inclusive a grandes monopolios nacionales. O sea que lo propio del fascismo periférico es que entrega el poder a los monopolios, se somete a los monopolios y gobierna desde el odio al otro, que es un odio al otro que potencia, que organiza, que finalmente hoy en día en nuestra sociedad tiene un grado de aceptación, vamos a ver hasta cuándo, pero que finalmente se asemeja, tiene homologías con el fascismo de los países centrales, ¿no? Entonces, es una primera caracterización que hay que hacer. ¿Y qué tiene que ver eso con el Rigui, ¿no? Entonces, vamos llegando a eso. Bueno, ahí hay un punto que me parece clave y que tiene que ver con que las derechas nunca abandonaron una relación, un vínculo. O sea, siempre construyeron política con un vínculo con un otro, ¿sí? En el caso de la izquierda, eso se fue perdiendo. Y digo, tomo la categoría izquierda, Izquierda no, entre comillas. claro, no en la forma en la cual se descodifica en Argentina, sino, digamos, las fuerzas prolaborales, Ahí va. que están a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, que recordemos, se identifican o no, son la mayoría de los argentinos y las argentinas, ¿no? Y esa categoría era y sigue siendo la categoría de explotación. Y es un problema la categoría de explotación, porque cuando uno habla de explotación, enseguida te sientan en un asiento trosco, que no sería necesariamente un problema. Marxista detective. Marxista, leninista, y algo como un concepto viejo, ¿no? Suena viejo el concepto de explotación. La explotación ya fue. Claro, como que ya fue, hay que hablar de otra cosa. Aparte que como molesta autodefinirse como, che, soy un explotado, ¿no? Más en este momento de reino, una subjetividad, finalmente donde vos sos tu propio jefe. Bueno, el problema es que pareciera que estás más cerca de ser tu propio garca que de ser tu propio jefe. Exactamente. De hecho, en el lunfardo explotado ahora se usa como algo positivo. ¿El qué? La palabra La explotado. explotado. Tipo, me pido una hamburguesa, está buenísima y digo, está explotada. Como a decir una exageración. Está re como buena. re va. Claro. Re va. Desborda. Bueno, Desborda. algo hemos fracasado en la capacidad de dar cuenta de qué. Entonces, ¿a qué remite la explotación? La explotación tiene que ver con algo muy simple, que alguien se beneficia por tu trabajo o por tu no trabajo. Ok. ¿Ok? Pero el punto es que hay alguien que se beneficia de lo que vos estás haciendo o dejando de hacer. ¿Sí? Entonces, repaso rápidamente, para llegar al punto de Rigui, porque me parecía que ese desvío era necesario para contextualizarlo. Hay una explotación que conocemos, que es la explotación laboral, ¿sí? La clásica, pero que se fue multiplicando, ¿no? Tenés la explotación laboral con patrón visible, el tipo que está en la fábrica, que ve el patrón y dice, este sí, me está sacando una parte de mi ganancia, lo cual no significa, nota al pie, importante, que el patrón es un hijo de puta, no estamos diciendo eso. No creemos eso. Estamos diciendo que hay una relación de explotación, es objetivo, después podrá haber relaciones justas, más justas, menos justas. Es una relación asimétrica en términos también. Pero objetivamente es asimétrica, ¿no?
Dentro de la relación laboral, además de la relación de empleo con un patrón visible, están los patrones invisibles. En el caso de la economía popular, lo hemos insistido en otros programas, bueno, hay alguien que se beneficia con tu trabajo, pero no lo ves. Claro, y ahí entra en juego un poco también el nombre del programa de hoy, ¿no? Que habíamos dicho, soy mi propio garca, o sea, soy mi propio jefe y me comí todo el flash de soy mi propio jefe y en realidad alguien en algún lugar se está beneficiando de tu trabajo. Lo mismo pasa con el trabajador de plataforma. Ahí para mí ese es el ejemplo que más se Punto ve. clave. O sea, maneja su Cabify o su Uber, está convencido que está solo, pero está laburando para un tercero que se beneficia de su laburo. Y ahí hay toda una discusión. Beneficiarse, ¿qué compensación hay sobre ese beneficio? ¿No? Y ese es el punto de la discusión sobre la explotación, que es una discusión objetiva. Hay una segunda forma de explotación que laburamos con Pablo hace ya unos cuantos años, que es la explotación financiera, ¿no? Nosotros insistíamos de que hay otra forma de sacar parte del beneficio de tu trabajo, que es a través de la tasa de interés. Es decir, cuando vos te endeudás, supongo que muchos de los que nos están viendo están endeudados Como hasta la cuando médula. tomás un préstamo. Tomás un préstamo y sobre todo cuando compras consumo en cuotas. O la tarjeta de crédito. O la tarjeta de crédito. Hoy la tasa de interés debe ser 270% más o Sí, menos. hubo algo raro, ¿no? Ahí. No, es que se liberó la tasa de Ah, interés. ahí va, porque ya a mí me venía menos de tarjeta, ahora me viene un montón, ¿no? Algo pasó ahí. Algo pasó. Algo estalló. Algo estalló. Algo explotó. Y Alguien encima ganó, tengo la alguien obra ganó social, antes. La prepaga la tenía en la tarjeta también. Uy, fuiste. Fuera. Te explotó la tarjeta. Total. La tenés explotada. Y hay otra forma de explotación más discutible, porque hay discusión sobre los conceptos, que sería lo que se asocia al extractivismo, ¿no? En el caso de cómo se saca recursos naturales que son del conjunto de la nación y del pueblo, pero sin la nación y el pueblo no se beneficia de los recursos, ¿qué significa? Que hay algo, una ganancia que no es socializada. Eso es otra forma de explotación, es decir, por el trabajo que no hiciste, por el trabajo que no tendrán las futuras generaciones, y eso es exactamente lo que propone Righi. Por 30 años. ¿Es 30 Righi? años, exactamente. Por 30 años, canilla libre de saqueo de los recursos naturales, o sea, por 30 años, muy poco beneficio para los trabajadores y las trabajadoras argentinas en este país. Es también una forma de explotación. De hecho, no sé cómo serán en otros países, pero tengo entendido que en Argentina las regalías que tendrían que dejar las personas que explotan los recursos naturales ya era muy baja. O sea, que ahora directamente es tipo, bueno, hagan lo que quieran. Y con el tema del cambio, esto es lo que tengo entendido y lo tiro a la mesa para que cualquier cosa lo charlemos y lo expliquemos un poco mejor. ¿Pueden llevarse los dólares que se produzcan acá sin limitaciones? ¿Algo así era o...? Exactamente. Parte de este incentivo a las grandes inversiones tiene que ver con un aspecto, que es el aspecto cambiario, que es que todas las divisas que se generen por la exportación de estos grandes grupos económicos, no hace falta que la liquiden en el país. Después del tercer año ya la pueden dejar directamente, si son, por ejemplo, filiales extranjeras, de empresas extranjeras, la pueden dejar directamente en la casa matriz sin tener que liquidar la divisa en la Argentina, para, en cierta manera, contrarrestar el gran problema argentino que es la falta de dólares. Claro. Es decir, nosotros tenemos falta de dólares líquidos por un lado y recursos naturales muy valiosos para el mundo por el otro. Lo lógico en un proyecto de desarrollo nacional sería unir las dos cosas. Explotar estos recursos que valen mucho en el mundo, tomar esas divisas y resolver los problemas que tenemos nosotros con la carencia de dólares. Bueno, este régimen de grandes inversiones lo que hace es dejar disociada nuevamente las dos cosas. El problema de que nosotros seguimos teniendo pocas divisas por un lado y por otro lado que aquellos que exploten los recursos naturales preciados en el mundo van a poder hacerse de esos dólares y dejarlos directamente afuera. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver también con lo fiscal. Es decir, lo corren al Estado y su propia fiscalidad. Cuando uno comercia dentro de este régimen de grandes inversiones, no está exento en realidad de pagar impuestos a las importaciones por todos los insumos que utilice y las máquinas que tenga que importar para la explotación. Y por otro lado, a partir del tercer año, está exento totalmente de pagar cualquier retención a la exportación y no está obligado a vender nada de lo que explota internamente. Claro. O sea, ¿cuál sería
¿Cuál sería el juego? Digamos? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál sería la ganancia para el país? La ganancia, si uno lo ve desde el punto de vista de las extremas derechas, tienen que ver con que los primeros 3 años sí tienen que liquidar las divisas acá adentro, sí tienen que pagar alguna retención a la exportación, si fuera el caso, todavía no lo definen, pero podrían hacerlo, y eso dejaría algunos recursos para paliar estos 3 años de transición. Después entregás completamente el territorio a capitales transnacionales. O sea, pasaríamos de la lluvia de inversiones a la tormenta de inversiones que te destruye todo. Sí, es una lluvia de saqueo, diría yo, en términos de cómo desde los intereses nacionales es un saqueo, porque un recurso estratégico que por esas casualidades de la geografía, digámoslo así, de la geología, toca que esté en el territorio del Estado Nacional argentino, va a ser saqueado por capitales extranjeros que no dejan ningún tipo de fiscalidad importante, es decir, no pagan impuestos, no van a traer las divisas y no van a generar encadenamientos productivos para generar trabajo en la Argentina. Claro. Es decir, no están obligados a utilizar ni la ciencia argentina, ni las empresas argentinas, pueden utilizar directamente los paquetes tecnológicos de afuera y ser simplemente una plataforma de exportación de un capital transnacional que se mueve de manera autónoma. En criollo podríamos decir entonces que el RIGI habilita básicamente a que el litio, por ejemplo, ¿no? Que es un recurso que todo el mundo está buscando y nosotros lo tenemos, habilita a que venga alguien de afuera y se lleve la guita. Y aparte se lleve nuestros recursos. En criollo sería una cosa así. Y no organice ningún tipo de trabajo acá. Eso para tu tía Marta. Esto es para mi tía Marta que nos escucha y me suele preguntar, como, bueno, decime cómo sería esto que no entendí bien, yo le traduzco a la tía, que la quiero mucho. Claro, porque saludos a la tía Marta. Saludos a la tía. Claro, porque por lo que leí, digamos, vos tenés un piso por encima de 200 millones de dólares para que sea considerado como gran inversión. Y aparte, la lista que hace la ley de RIGI, digamos, de cuáles son los puntos, qué es lo que se considera los ámbitos de la gran inversión, son todas actividades extractivas más inversión tecnológica. O sea, no hay un solo punto que tenga que ver con la gran industria o con los procesos de industrialización. Si bien dice, bueno, se beneficiará si genera algo, pero no es el objetivo central. El objetivo central es organizar la extracción. Exactamente, es primarizar la economía. Cuando uno mira los sectores a los cuales tienen acceso los grandes capitales de más de 200 millones para ingresar al RIGI, tiene que ver con el régimen forestal, es decir, los sectores forestales, minería, gas, petróleo, tema de tecnología, agroindustria e infraestructura, que vengan de afuera también a hacer infraestructura. Lo cual genera problemas serios porque al tener libre, por ejemplo, la circulación de las utilidades, es decir, que puedan remitir todas las utilidades que ganan al exterior en dólares, si son empresas que no vienen a exportar, como puede ser una que viene a hacer una infraestructura a nuestro país, luego no aporta dólares porque no viene a generar dólares, viene a hacer una infraestructura, pero se va a llevar dólares de los escasos que hay en el Banco Central. Es decir, que también no solo no aportan dólares, sino que van a generar más tensión todavía, es posible, sobre las reservas en el mercado de cambio. Exactamente. Lo cual genera también tensión cambiaria, inflación, etc. Y de punto de vista de la concentración del capital, ¿cómo ves los efectos que puede tener el RIGI? Es un régimen, ellos le llaman incentivos, son privilegios al gran capital. Es decir, lo normal que sería en un país con una mirada de desarrollo nacional, tener un régimen de incentivo para las pymes, pequeño capital, que es el que genera empleo, el que utiliza circuitos cortos, donde se valoriza y genera trabajo, comercialización, etc. Acá lo que estamos haciendo es privilegiar el gran capital concentrado que básicamente no tenga que rendirles cuentas ni pagarle al Estado argentino. Ese es el objetivo. Cualquier litigio, por ejemplo, que este capital tenga, sea con otra empresa nacional o por cualquier motivo en la explotación, tiene el privilegio de poder, por ejemplo, ir a tribunales internacionales, al CIADI, a resolver el litigio, 90% de posibilidad de que salga a favor de ese capital, claro, porque son sus tribunales. Claro, como que te juzgan, por así decirlo, en otro país. O sea, no importa lo que digan. Exactamente, o sea, no responden a tu justicia.
Y aquí responden a una tenemos un justicia global, comentario digamos así. de nuestro gran oyente, el ruso, que nos dice, aparte a todo esto hay que sumarle el deterioro del medio ambiente y la no reinversión ante la explotación de los recursos no renovables. Que ese es un gran punto también, ¿no? El deterioro del ambiente, cómo se va a regular eso. Claramente parece que no, eso no está en agenda, ¿no? Pero eso es una gran deuda, de todas formas es una gran deuda del país. Tenemos que hacer un programa específico sobre eso. En Argentina, desgraciadamente, la agenda ambiental no está problematizada. Y es verdad que es impresionante que no hay una sola voz ambientalista. O sea, hay voces ambientalistas, Jóvenes por el Clima, digamos, se pronunciaron contra el RI, o sea, pero no hay un debate sobre eso, sobre todo sobre las formas extractivas. Porque inclusive la manera en cual se organizan los procesos extractivos, si son con participación de la población local, por participación de los pueblos originarios, en muchas de las zonas donde hay pueblos originarios en las minas, es otro modelo de captación de recursos y otro efecto de multiplicación. Porque efectivamente vos decías, digamos, es un régimen de incentivo de privilegios, y que constituye, antes cuando charlábamos decías, ¿no? Es como armar un club de los concentrados. La gran ventaja, digamos, un costo alto, ¿no? Para entrar en ese club, que son 200 palos verdes. La ventaja es que lo vamos a tener todos identificados, lo del club de los concentrados. Vamos a saber quiénes son. Vamos a saber quiénes son. Y el problema, de vuelta, y eso para mí es un punto clave en la discusión pública en Argentina, tampoco es señalar a esos sujetos como el problema. Porque ahí hay algo donde la política no se hace cargo, digo, de ningún lado. Es pensar que el problema es el capitalista. El problema tiene que ver con la política que no logra ordenar al capitalista o que le propone esto para ordenarlo. Porque la verdad que habría 1000 formas de organizar la inversión. Lo vamos a ver en la segunda parte, pero no necesariamente es otorgando privilegios y, digamos, sobre todo me parece hipotecando el futuro, porque ahí es donde hay una discusión con lo ambiental que es clave, ¿no? Porque si vos tenés un régimen de extracción muy rápido, que no deja, solo 3 años es muy corto, porque estamos hablando de actividades que tienen un horizonte a 15, 20 años. O sea, si solo tenés que pagar 3 años y después te llevas todo para el país, la verdad, sí, claramente vemos una vez más una operación oportunista del gobierno, que busca el corto plazo para resolver en el corto plazo algunos números de la macro, porque esas inversiones al principio van a impactar sobre la macro, va a parecer, pero una vez más el fascismo periférico monopólico es más parecido a un shot de merca que a una transformación de sociedad. O sea, algo que te levanta y que el día siguiente te la cobra. Es que sí. De hecho, han habido experiencias de ese estilo acá en la Argentina y es como, bueno, se vuelve a pasar algo similar. El eterno retorno. Sí, yo creo que también, hay una estructura global que se está recomponiendo a nivel del capitalismo global en lo que hace a la tasa de ganancia. Yo creo que lo que ha sido la guerra en Ucrania, la forma de reestructurarse que ha tenido el capital de los últimos 30 años fue relocalizarse, por ejemplo, en China y aprovechar los bajos costos laborales en el Asia, básicamente. Eso se les ha cortado y ahora están en una nueva estrategia de recomposición de su tasa de ganancia, necesitan aumentar la tasa de ganancia y para eso necesitan buscar a nivel global materias primas a muy bajo costo. Me parece que eso explica mucho del proceso que estamos viviendo. El extractivismo es, como vos decís, es una forma brutal, acelerada de ir a buscar bajar costos. Los costos laborales, hoy en el capitalismo global, con el nivel de tecnología que tiene, ya no mueven la aguja como lo movían en el viejo capitalismo industrial. Hoy lo que sí mueve la aguja es la materia prima. Y eso es lo que nos está hoy viniendo encima y le estamos abriendo la puerta sin ninguna regulación a que hagan sus troperías acá adentro. O sea, lo que está diciendo es, se agotó la capacidad de explotar todavía más a los humanos, entonces explotemos todavía más los recursos hasta las últimas consecuencias. Sí, hay un proceso doble que es de explotación de recursos y de exclusión laboral y social. Hay un mecanismo también de exclusión, de decir, bueno, estos recursos son míos, que no se meta el Estado argentino. Es básicamente, o sea, el REGI, ¿qué es?
Es un régimen para limitar al Estado Nacional en su soberanía sobre esos recursos. No me cobres impuestos, no te metas en el medio de mis utilidades, déjame importar los paquetes tecnológicos que necesite, déjame moverme para explotar aceleradamente estos recursos naturales que son recursos estratégicos para nuestro desarrollo. Ese es el problema, que estamos hipotecando la posibilidad de desarrollarnos. Es decir, nos estamos hundiendo en un proceso de subdesarrollo porque estamos apagando los motores que nos harían desarrollarnos, ni siquiera apagándolos, entregándolos, para que asistan, para que sean una turbina de un capitalismo global cuando deberían ser las turbinas de nuestro desarrollo nacional. Más claro, imposible. Me parece que es un momento entonces para tomar un respiro, escuchar una buena canción y volver con propuestas hacia el futuro, cómo hacer para no hipotecarlo y sobre todo para que dejemos de ser nuestros propios garcas. Nos vamos con Como Fuego de Reina Tropical. Enseguida volvemos. Como fuego el amor, como fuego, como fuego el amor, como fuego, como fuego el amor, como fuego, como fuego el amor, como fuego. Mírala cómo se mueve, pasitos por acá, acerca sin perdonar. Mírala cómo se mueve, pasitos por acá, acerca sin perdonar. Mírala cómo se mueve, pasitos por acá, acerca sin perdonar. Como fuego el amor, como fuego, como fuego el amor, como fuego, como fuego el amor, como fuego, como fuego el amor, como fuego. Ahí volvemos, tiro la cortina y vamos. Aire. Volvimos. Hemos identificado en la primera parte el fascismo periférico que produce concentración y que nos permite identificar el club de los concentrados. ¿Cómo hacer para plantear un sistema de inversiones diferente? Porque parece que una de las cosas que falta en la discusión pública es justamente volver permanentemente sobre propuestas alternativas, porque si no, siempre nos quedamos un poco en la queja o en el señalamiento de lo que falta del otro lado, pero sería bueno que nosotros también hagamos la tarea de ver cómo se puede hacer otro régimen de grandes inversiones que no sea un régimen de privilegios. Y para eso
tenemos a Pablo Chena que nos acompaña para pensar esas distintas alternativas. Decinos, ¿cuáles son los distintos caminos que vos avisorás que podríamos transitar para pensar otra forma de invertir en Argentina? Bueno, primero, para mí es fundamental salir de la lógica de la gran inversión. Es decir, son grandes capitales que se necesitan para que estos recursos naturales puedan ser puestos en valor. Ahora, no significa que lo tiene que hacer el capital concentrado. Pueden ser pequeños capitales enfocados, dirigidos incluso con una estrategia estatal, que se focalicen a, por ejemplo, la extracción y el valor agregado del litio, en combinación con los otros países que también tienen litio en sus continentes, como el caso de Bolivia y de Chile, en el gas y en el petróleo, alianzas estratégicas también con Brasil, con países que ya tienen mucha experiencia en el tratamiento de cómo explotar estos recursos. Y la Argentina tiene ciencia y tecnología perfectamente adaptable a este tipo de explotación, es decir, tenemos la capacidad tecnológica y de innovación para llegar a la frontera, lo hemos demostrado con el caso de YPF, que efectivamente en Vaca Muerta explota con las últimas tecnologías, y lo que hay que hacer es tener un ritmo del desarrollo nacional. Creo que ese es el secreto. El extractivismo te propone acelerar tu proceso de capitalización en el mundo. Es decir, que vos seas una terminal de un proceso grande de extracción de recursos para capitalizarse en otros lados con otras tecnologías a una velocidad acelerada. Todos los proyectos de desarrollo nacional tienen su propio ritmo. ¿Por qué? Porque desarrollar la tecnología tiene un ritmo, porque acumular el capital que hace falta tiene un ritmo, porque hacer las alianzas estratégicas para poder comercializar después a un valor adecuado todos esos bienes, esos productos que se van generando tiene un ritmo. Entonces lo primero es parar la pelota. Parar la pelota, ver lo que hay a nivel nacional y poner las fuerzas productivas de nuestro país al servicio de poder darle valor a estos recursos que los tenemos y que son el motor de nuestro desarrollo. Vuelvo a insistir con eso, me parece clave que encendamos los motores para nuestro desarrollo y que no entreguemos esta posibilidad enorme que tenemos de desarrollarnos nuevamente a capitales de afuera que están priorizando una ganancia global que poco tiene que ver con nosotros y que poco nos va a dejar a nosotros aparte. O sea, en resumida cuenta, aliarnos más y entregarnos menos, aliarnos en otros tiempos y entregarnos no en una velocidad así espeluznante. O sea, más proteína y menos merca, digamos, para las inversiones, para volver a la imagen anterior Está bien. de los efectos Exacto, por lo que cortos viene. e intensos de las drogas. Ahí nos dicen, hay pruebas suficientes de países desarrollados que tienen esquemas de inversión en países como el nuestro que no implican un saqueo, sino un esquema win-win, que es un poco lo que estaban Un poco lo que estabas planteando. comentando recién. Y también nos dejaron comentarios en el chat Beatriz Ludovico y Leo Benítez, que les mandamos un gran saludo y gracias Saludo. por estar conversando con nosotros. Porque ahí yo retomo la cuestión del tiempo, ¿no? Que es clave, porque es cierto que en Argentina tenemos cierta urgencia de resolver problemas estructurales. Pero ahí pareciera también que el discurso de Milei, que pretende ser un discurso de verdad, ahí miente. O sea, miente sobre la idea de la posibilidad de una modificación, como si Erriguis fuera a hacer una especie de ruptura que nos genera un antes y un después. Va a generar un antes y un después en términos de retroceso. Pero hay algo de las temporalidades de los procesos de transformación que hay que reponer sobre la mesa y con cierta responsabilidad y seriedad hacia la población. Efectivamente, revertir cerca del 57% de pobreza lleva tiempo, lleva engranajes, lo cual no significa que no podamos, frente a la urgencia, tener mecanismos para que la mayoría de la población esté en mejores condiciones materiales, que eso requiere, entre otras cosas, de recursos fiscales de corto plazo y de acciones por parte del Estado. Pero además el tema del tiempo que vos señalabas me remite también a las discusiones que hay hace muchos años en toda la teoría ecológica, ¿no? De
de que la manera de extraer, lo que se hace con lo extraído, los procesos de transformación tecnológica, los procesos de industrialización, para que esté bien hecho, requiere encadenamiento, inclusive en algunos casos generacionales, ¿no? El caso de China, por ejemplo, demoró casi 40 años en pasar de un país con altísimos niveles de pobreza con un país hoy en día con niveles de pobreza de los más bajos del mundo. Ahora, requirió articulaciones generacionales. Eso me lleva a otro punto, ¿no? Que lo que vos estás planteando tiene que ver la diferencia entre capital concentrado, o sea, cuanto más rápido, más efecto de concentración tiene, porque los jugadores que están ahí son pocos, con la diferencia de un capital distribuido. Porque lo contrario de lo concentrado es un capital que se distribuye, que circula en la sociedad, donde en vez de que lo tenga pocos actores, lo tiene varios. Y eso nos lleva a un concepto que hemos trabajado también varios años, que es el concepto de circuito de capital, ¿no? Sobre el cual podemos volver también para pensar alternativas a otras formas de inversión. Sí, me parece clave esta idea de explotar recursos naturales de la envergadura que tiene la Argentina requiere una gran cantidad de capital. Eso no significa que sea capital concentrado. Lo mejor sería que no fuera capital concentrado. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Que este sea un régimen para inversión pyme en estos sectores estratégicos, donde sean pymes medianas, donde también se involucre mucho la economía regional, donde tengamos la posibilidad de hilvanarlo con un mecanismo financiero nacional, Claro, de porque un banco necesitarían nacional crédito. de innovación, claro, exactamente, o sea, un banco de inversión nacional que aporte los recursos y que podamos ir trabajando un esquema de producción y trabajo al ritmo también de lo que requiere el territorio, de lo que requiere la comunidad de esos lugares. Creo que de esta manera de volvernos locos, acelerarnos y no dejarnos pensar, parar la pelota y pensar, y nos lleva a una velocidad acelerada que nos daña. Lo que decías vos, después, como todo lo que te acelera, la caída, cuando se frena, cuando tirás el freno de mano, es terrible. Y lo que va a quedar después de esta lógica extractivista va a hacer mucho daño a todo el ecosistema nacional, problemas con los recursos naturales que son estratégicos para la comunidad, como por ejemplo el agua, pisos contaminados, territorios contaminados. Y al final del día no te queda nada, porque la tecnología que usaron es la misma que desarman y se llevan luego a otro lugar para utilizarla de la misma manera. La gente que los pocos encadenamientos mínimos que utilizaron para producir algo en el territorio nacional no dejó los conocimientos tecnológicos que hacen falta para seguir operándolos. Es decir, no se encuentra ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista productivo, laboral, etcétera, la ventaja de explotar un recurso natural de esta manera acelerada, simplemente guiado por la finanza, porque finalmente, ¿qué nos está acelerando? Uno se pregunta, ¿quién es ese patrón que te acelera? ¿Dónde está ese patrón que pone el ritmo? O sea, el ritmo del sistema, ¿quién lo pone? Y lo dejó de poner incluso el capital productivo, que ponía un ritmo mecánico, que era mayor que el ritmo natural, tradicional de las sociedades no capitalistas. El capitalismo industrial pone un ritmo, que es un ritmo mecánico. Bueno, las finanzas aceleran incluso ese ritmo mecánico. Entonces estamos corriendo al nivel del ritmo financiero, que es un vértigo tremendo, tanto en cualquier país capitalista, que nos lleva a una locura de este tipo de cosas, de hipotecar 30 años de nuestro futuro en una discusión de 3 días, con arreglos políticos raros, ¿viste? Para que se firme rápido, porque si no los bonos se caen, el riesgo país sube, se caen las acciones, o sea, cosas de la inmediatez que Claro, te apuran para nos firmar apura la algo a finanza. 30 años. Es una locura. Es la imagen que está movilizando me parece clave, ¿no? Esa idea del capitalismo industrial que tiene ritmo la máquina, el capitalismo financiero que tiene ritmo la especulación, ¿no? Y habría que encontrar una figura. Para el capitalismo industrial es la máquina de vapor, ahí sería como casi no sé qué imagen podríamos... estimados oyentes, ¿qué Tiren imagen se ideas. les ocurre para la velocidad del capitalismo financiero? A mí se me ocurren las historias de Instagram o los estados de WhatsApp o ver reels, ¿no? Como tac, tac, tac. Sí, es como esa cuestión de efectivamente cierta inmediatez, y es cierto lo que vos planteás, de que nos corre las evaluaciones financieras globales para algo que requeriría una discusión muy profunda. De hecho, esa discusión no se da porque
lo triste, mientras lo decías, ¿no? Estaba pensando lo poco que discutimos del fondo. Finalmente estamos todos entre los que lo defienden y los que estamos en contra, pero no hay un debate efectivamente sobre, el país necesita inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Nos tomamos un par de meses para discutir qué tipo de inversiones. Sumamos los actores territoriales, todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Los actores territoriales, qué función tiene el Estado ahí. El Estado no tiene ninguna función, salvo ser autoridad de aplicación de un régimen de privilegios. Y en lo que vos estás diciendo fueron apareciendo varias cosas, ¿no? La idea de un Estado coordinador, no sé si planificador, pero por lo menos que coordina información entre actores pequeños, porque lo que vos estás planteando es articulemos con pymes, algunas empresas con cierta capacidad y agreguemos. O sea, la gran inversión puede ser la suma de medianas inversiones coordinadas. Sí, o en todo caso, se me ocurre escuchándolos. O sea, si vos necesitas grandes inversiones, también podés diseñar algún esquema en el que puedan venir inversiones externas más allá de las pymes y las economías locales, pero que sea esto, ¿no? Como comentaban, un win-win que beneficia a todos, porque a fin de cuentas nosotros tenemos un bien preciado hoy, que son los recursos naturales. Entonces es como nos ponemos en un lugar de dependencia y sometimiento innecesariamente, porque la pelota está más bien de nuestro lado que del otro en realidad. Bueno, fíjate en caso de Danielo, la ciudad que está al lado de Vaca Muerta, no tiene el desarrollo que debería tener. Uno se imagina que está cerca de una de las principales reservas de gas y petróleo del mundo y que estás en Texas o en los Emiratos Árabes y resulta que no tienen, el costo de la vivienda está altísimo, el costo de la vida está altísimo. ¿Por qué? Porque no hay una circulación del excedente. Y ahí un punto clave, digamos, el tema del desarrollo local como de las grandes inversiones es qué instituciones tenemos para que el excedente del capital circule a nivel local y circule a nivel nacional entre distintos puntos del país, ¿no? Porque vos podrías tener un punto de acumulación enorme en Neuquén que va a un banco que a su vez sirve para invertir en el Chaco. Así se construye una nación, teóricamente, ¿no? En circulación de excedente en distintos lugares del territorio y a su vez que una parte del excedente queda a nivel local para el desarrollo local. Eso requiere otro sistema bancario, que lo dijiste al pasar. Me parece que un Estado que coordina un sistema de alianzas, en vez de un Estado que entrega a capitales concentrados, un Estado que desarrolla inteligencia y además instituciones bancarias que acompañan a los actores privados a través de la circulación del excedente a nivel local y al nivel nacional. O sea, hablar del sistema de inversión implica una modificación del sistema bancario y de la forma en que funciona el Estado. Porque el Estado que tenemos hoy tampoco puede hacer eso, que eso es un punto importante. O sea, ni implica reformar instituciones el problema de las inversiones. Hay dos cosas me parecen interesantes, en función también de lo que venimos hablando. Lo primero, que lo señalaba Lu, que es fundamental, es acá no estás compitiendo por inversiones globales que podrían ir a cualquier lado. O sea, nosotros tenemos el recurso, está anclado acá, podés poner las condiciones. Incluso en el capitalismo más salvaje, vos tenés el recurso estratégico. No estás compitiendo porque, no sé, por dar un ejemplo, venga a ver a dónde se va a instalar Google, que podría instalarse acá o en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Acá el recurso natural lo tenés, o sea que vos podrías establecer las reglas de juego o sea, mucho que más claras. Más capacidad de negociación. Toda la capacidad, no se pueden ir de acá. Es lo mismo que pasa con la tierra argentina, es decir, somos ricos en las ventajas que tenemos a la hora del agro por la tierra, y la tierra está acá. Le guste o no a quien venga a explotarla, tiene que aceptar las condiciones nacionales. Eso me parece fundamental. Y eso también te permite abrir el juego a actores locales que si no van a quedar con la ñata contra el vidrio. O sea, lo que nos está pasando el reggae es estar con la ñata contra el vidrio. Vamos a ver cómo se dinamiza una plataforma transnacional en la Argentina sin anclaje en lo nuestro. Y ahí creo que también hay mucho para decir y es clave. Rescato también lo que decías vos de las evaluaciones financieras, porque la Argentina está explotando sus recursos naturales. Es decir, tenemos récord de producción de gas, de petróleo, lo hace a través de YPF. YPF está llevando adelante un plan estratégico, el gasoducto. El gasoducto fue clave. Es decir, no es que la Argentina hoy está estancada en la explotación de sus recursos naturales. Hay un devenir lógico de un camino de desarrollo
con un viso nacional que es un poco más lento, que es, en este caso, el que está liderando YPF, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, que uno puede tener críticas o no, pero es un camino que está pensado desde lo nacional. Ahora, esto de acelerarlo simplemente para calmar un mercado de cambios y para pagar una deuda, en lugar de ponerse firme y pensar si esa deuda tiene que ser pagada en las condiciones en las que está siendo pagada, porque fuimos presionados a endeudarnos de una manera fenomenal. Esa presión sobre el endeudamiento nos coloca condiciones luego para pagar esa deuda. Y quieren que paguemos esa deuda con los recursos naturales y por lo tanto quieren volver lo más líquido posible esos recursos naturales. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que te apura? A que vos tengas que explotar de una manera extractivista, con todos los perjuicios que tiene para el Estado Nacional de esta manera los recursos naturales, el nivel de endeudamiento previo y las evaluaciones financieras que te desestabilizan la macroeconomía si vos no haces lo que ellos quieren. Claro. ¿Qué tenés que hacer? Ir contra esa lógica financiera que te está haciendo daño, no terminar de entregarle lo que tenés. O sea que me hiciste acordar, volviendo a la idea del fascismo periférico, que en los años 30, en el pleno auge del fascismo, aparece una corriente artística, que se llama el futurismo, que tiene todas representaciones hiperaceleradas de la representación de la historia, como una idea justamente de un catalizador y como una especie de ansiedad por transformar lo real, que es una especie de ansiedad muy, como si, muy narcisista, muy del que quiere todo ya y lo quiere ahora. Y es algo que efectivamente está en las características de este gobierno, ¿no? En 6 meses la sensación que tenemos de que fueron 6 meses que valen por 6 años, por la intensidad que tiene más el efecto de trombo que de avanzar, ¿no? Porque nos movimos mucho, pero estamos exactamente en el mismo lugar, inclusive peor, en el retroceso. O sea, un movimiento sobre sí mismo que no traslada nada, no mueve finalmente nada, pero estamos todos arriba del trombo girando, sin desplazamiento. Incluso también se puede trazar un paralelismo en el auge de ciertos consumos de las industrias culturales, que es bastante similar. O sea, esto de, bueno, juego al bingo online, juego al casino en línea, me hago rico ya, y todos los pibes que venden cursos en Instagram, en TikTok, sobre cómo ser millonario al otro día, y hay una cuestión ahí de, bueno, lo inmediato que tiene que ser ya, y sin embargo eso te termina poniendo en una cuestión del cuerpo quieto, porque no es algo que evidentemente te desplace hacia adelante, es algo que te hace quedar ahí. Está bueno porque ese paralelismo entre la ludopatía de los jóvenes en Internet y el inversionismo-patía del gobierno tiene un paralelismo efectivamente con la ansiedad. El otro día, hablando con un psicoanalista, me decía que en la clínica, los últimos tiempos había visto como jóvenes que estaban con un rollo más de justamente ser su propio jefe, de generar su propia empresa, pero desde un lugar del hacer, ¿no? Hacerlo yo desde mi autonomía. Y que ahora está apareciendo en los jóvenes la idea de hacer guita, no hacer algo para hacer guita, sino hacer guita rápidamente, ¿no? Sí. Ese desplazamiento subjetivo que vemos en la sociedad, o sea, de pasar del hacer al ganar sin hacer, ¿no? Que sería lo de la timba, hay algo parecido en este régimen, ¿no? Como que la Argentina gana sin hacer nada, o sea, como vos decías, Pablo, sin conectar con el sistema científico, sin conectar con el sistema productivo nacional, sin conectar con los saberes que tenemos, sin coordinar, que es un hacer, que es un laburo, y a ir a un sistema efectivamente de renta, con temporalidad corta, ¿sí? Y con circuitos que son todos circuitos extranjerizados y conectados con la timba financiera a nivel global. O sea que efectivamente para mí eso que marcás, Lu, es clave en términos de casi dato antropológico, ¿no? ¿Te tiro otro? También pensaba en cómo se sitúa el cuerpo, qué rol tiene la ansiedad cuando se consume en demasía los reels, por ejemplo, ¿no? Y cómo funciona eso cognitivamente. Porque también hay algo de la ansiedad, la cuestión de la inmediatesis. Cognitivamente vos sentís que todo está yendo rápido, pero vos estás quieto, tirado,
en tu cama sin ir a ningún lado y mucho menos yendo hacia adelante. Sí, por eso la cuestión narcótica del capitalismo financiero es un punto clave, ¿no? O sea, la comparación con la merca no es que es un invento de este programa, lo usó mucho Fernando Savater, como la idea que el sujeto financierizado él lo usa un término español, que es un sujeto con un subidón, que está así arriba, pero que después decaes, y es lo que vos describiste en el proceso justamente de la inversión, ¿no? Sí, ahí permíteme decir algo, o sea, porque uno dice, bueno, ese es el capitalismo autorregulado y es normal que el capitalismo regulado solamente por la necesidad de ganancia de corto plazo tenga esa dinámica. Ahora, ¿qué es lo que para la pelota? ¿Qué es lo que normalmente frena esta dinámica? Es la política. Es decir, lo que para la pelota y dice, bueno, vamos a mirar el largo plazo como sociedad, vamos a ver qué hacemos, es la política en el buen sentido, en el sentido de buscar transformar lo social. Y creo que la gran pérdida que hemos tenido en este tiempo tiene que ver con la pérdida de la política. Es decir, que Milei esté gritando y desesperado porque se firme esta ley base y que te ponga el mismo, un ritmo que es el ritmo del capital, que él lo tiene incorporado. Él dice, yo vengo a poner el ritmo del capital financiero a la política argentina. Aquel que se me oponga, sea casta o no, si no va a mi ritmo es porque no la ve. Bueno, eso nos lleva a una situación esquizofrénica, donde estamos todos desesperados por vender los recursos, o sea, vender la joya de la abuela, porque no tenemos muy claro y con eso vamos a pagar deudas que no sabemos ni cómo las gestamos, sin parar la pelota. Y de nuevo, vuelvo al comienzo. Recordemos, en 2002, 2003, Néstor encuentra una forma fiscal parecida, una destrucción en términos fiscales del Estado, y lo primero que dice no es voy a entregar la joya de la abuela como hizo Menem, ni voy a ajustar a los jubilados, sino voy a ver este desaguisado de la deuda, qué corresponde pagar y qué no. Y a partir de ahí uno hace una deuda creíble, una deuda que la puede pagar con los recursos que tiene, y empieza a diseñar un proyecto de desarrollo nacional a los ritmos que implica el desarrollo nacional. Me parece muy importante eso. O sea, la soberanía en el fondo, ¿qué es? Es imponer tu propio ritmo de desarrollo. Totalmente. Sí, pareciera que el fascismo periférico juega al todo o nada en un riesgo, digamos, mórbido, porque la nada es la crisis y la muerte del sistema, y el todo, por otra parte, es un todo muy corto. O sea, es una posición absoluta de todo punto de vista, digamos, porque o es el todo del corto plazo o es en la nada y la crisis absoluta. Y Es la apuesta esa permanente. porque es la lógica del timbero. O sea, la lógica del timbero, porque ahí es donde ves la subjetividad financiera de Milei. O sea, que efectivamente es un actor político, como bien decías, que encarna la lógica de la finanza, literal. O sea, hace cuerpo la lógica de la finanza. Ansiedad, bueno, Marra es igual, ¿no? Marra tiene una cuestión, digamos, de una hiperaceleración donde no se queda quieto. No hay. Y todo pareciera siempre estar jugándose al todo o nada, que es no solamente la lógica del timbero, es la lógica del adicto. Y esta figura de fascismo periférico no tiene la temporalidad de largo plazo que pudo tener algún tipo de fascismo en algún momento, sino que es efectivamente, nos lleva al abismo del corto plazo, ¿no? Te genera también, creo yo, el sentimiento ese de odio, tiene que ver con el acelerado. Cuando vos le decís a un adicto, a un timbero, para un poco, te odia, porque lo está sacando del ritmo acelerado. O sea que el odio al que no corre como yo tiene que ver mucho con este empuje que vienen haciendo las finanzas y que Milei encarna muy bien. Por eso es tan importante rescatar la política, porque lo que te saca de ahí es volver a la política, volver a decir, paremos la pelota, pensemos la sociedad, pensemos nuestro desarrollo, volvamos a generar las redes sociales y productivas que te dan un horizonte concreto, real, de largo plazo. Si no, estamos en una locura del mundo termina mañana y nos van a salvar los recursos naturales que se los va a llevar otro y no sabemos a través de qué mecanismo indirecto va a bajar el riesgo país, y eso va a generar que nosotros podamos renegociar mejor la deuda y por eso va a subir un poco el salario real y vamos a estar mejor. O sea, todo un mecanismo inventado
indirecto, raro, para tapar lo obvio que es decir, tus recursos naturales los tenés que administrar vos, y si tenés que ir a un ritmo menor, porque tu desarrollo así lo implica, porque sos un país subdesarrollado, y bueno, tenés que ir a un ritmo menor. Eso es muy importante. Bueno, de hecho, fíjense, voy a tomar un ejemplo para paradojar, pero la manera en que Chile administró los recursos del cobre a largo plazo fue una manera mucho más razonable, coordinada con el Estado, inclusive en tiempos de Pinochet. Esto es peor todavía que las propuestas más neoliberales del modelo chileno. ¿Sí? Una aceleración que ni siquiera va a tener la temporalidad razonable que pudo tener la explotación de recursos en el país transandino, lo cual es sumamente preocupante. Pero Te sumo como contraejemplo el caso de Ecuador. Ecuador termina siendo un narcoestado después de ser un país con un perfil extractivista. Es decir, el extractivismo brutal en Ecuador derivó luego en un narcoestado. Es decir, ese es el camino arriesgado al que estamos yendo. Sí, nosotros insistimos siempre sobre la relación entre dolarización y devenir narco de la economía, porque es el sendero hacia lo cual nos lleva. Muchas gracias, Pablo. Me parece que el punto que vos resaltás de la cuestión de los ritmos, los ritmos de la reflexión económica, de la reflexión política y sobre todo la responsabilidad de la política de sacarnos de la locura de la temporalidad financiera que encarna Milei y llevarnos a un tiempo más sabio, de alguna manera más responsable, y sobre todo que implique una transformación real del país, donde podamos por lo menos expresar la realidad desencajada en la cual estamos y poder producir un sentido común mucho más potente que lo que hay ahora. No desesperemos de todas formas. No desesperéis. No desesperemos en el sentido de que la historia muestra de que pase lo que pase mañana, de todas formas volverán los tiempos de la historia en el cual estará en el centro los intereses de lo que importa, que son la mayoría de los argentinos y argentinas, que son los intereses de los trabajadores explotados. Volvamos a esa categoría de explotación, por favor, para entender nuestra realidad subjetiva, tengan un patrón visible o lo tengan oculto. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene en otro encuentro por Algo No Encaja Acá. Nos vemos.